Mi querido amigo, sea bienvenido. Bueno, antes de que nos vayamos, sé que viajas, que tengas un buen viaje. Gracias por venir y por adaptarte a mi horario. Y Sanz, llevaremos a considerar las posibles decisiones del presidente Trump, si es que aún le queda alguna opción. En lo que concierne a Irán, ¿le atribuye usted alguna importancia al uso ucraniano de un misil británico y los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses para poder atacar con éxito una fábrica de municiones rusa ubicada a 800 millas de profundidad en territorio ruso, partiendo desde la frontera entre Ucrania y Rusia? Pues creo que lo que esto representa es una escalada cada vez mayor por parte de Ucrania contra objetivos rusos. Y creo que vamos a ver más de esto en el futuro, porque es una de las pocas cartas que los ucranianos tienen para jugar. Y no le doy una importancia especial a lo que ocurrió. Quiero decir, no creo que sea un paso de escalada importante. Creo que es un paso escalatorio de rango intermedio. Pero lo que pienso es que todo esto apunta al hecho de que los rusos tendrán que ponerle fin a esta guerra para el año 2026. Simplemente no pueden permitir que esto continúe. Deben realizar un esfuerzo ofensivo importante durante el transcurso del año 2026 para lograr algún tipo de armisticio que ponga fin al conflicto, porque la situación solo va a empeorar cada vez más para los rusos si no toman alguna medida. Un Mescorriter dice que los rusos consideran la planta de municiones que fue objeto del ataque como una de las 5 más cruciales en términos de importancia estratégica para su capacidad de producción en el ámbito de la defensa nacional. Según la perspectiva personal de Ritter, esta planta ocupa el primer lugar entre esas 5, pero él mismo admite que no todos los expertos y analistas militares comparten plenamente su punto de vista. ¿Hay alguna razón por la que no consideras esto escalatorio? Y mientras tú formulas tu respuesta a eso, ¿puede el Kremlin tomar represalias contra Gran Bretaña? Bueno, no cabe la menor duda de que esto es una escalada. No estoy negando en absoluto ese hecho. Y creo que es lo que hemos podido observar en esta guerra es que ambas partes han ido ascendiendo por la escalera de la escalada. Pero recuerden, en lo que respecta a escaladas anteriores, los ucranianos, con la asistencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, invadieron la madre Rusia, desplegaron tropas terrestres allí. Es más, atacaron uno de los pilares fundamentales de la tríada de fuerzas nucleares. Sí, eso es lo correcto. En mi opinión, esas fueron escaladas de una gravedad extrema, de una magnitud considerable. Fueron escaladas del tipo que nunca habríamos ni siquiera contemplado llevar a cabo durante la Guerra Fría. Así que atacar una fábrica de misiles es importante, pero no es lo mismo que esos dos. no, sí, ya lo entiendo. Esa es siempre una respuesta. Tan racional, la que siempre viene de ti. Pero la paciencia rusa ha sido realmente extraordinaria. Es decir, este ataque a la residencia del presidente Putin para mí es el equivalente a que un país extranjero atacara Mar-a-Lago mientras el presidente Trump estaba en la Casa Blanca. Bueno, ese es el tercer caso, ¿verdad? No. Exacto. Y Esa sin cosa- embargo, una respuesta masiva. ¿Puedes imaginarte cómo reaccionaríamos nosotros si cualquier país, elige el que quieras, Corea del Norte, Rusia, China, Venezuela, cualquier país que tenga la capacidad de hacerlo, atacara Mar-a-Lago? Creo que nuestra respuesta sería rápida y masiva. Pues si atacas a Gran Bretaña o si atacas a cualquier país miembro de la OTAN, corres el enorme riesgo de entrar en una guerra directa con la OTAN. Ese es precisamente el gran problema al que se enfrentan los rusos en este momento. Quiero decir, están luchando contra Ucrania y también contra todo Occidente. Pero cuando hablamos de Occidente, en realidad estamos hablando de la OTAN. Y existe una garantía del artículo 5 incorporada en el Tratado de la OTAN. Y el resultado final es que si los rusos atacan a cualquier país miembro de la OTAN, corren el riesgo de que los estadounidenses se vean arrastrados a un conflicto y terminen en una guerra nuclear y quieren hacer todo lo humanamente posible para evitarlo. Pero el punto que me gustaría destacar es que creo que los rusos están perdiendo la paciencia. Creo que el tipo de argumento que Scott y otros presentan en el programa es correcto, que, sabes, solo puedes presionar hasta cierto punto y en algún momento los rusos tomarán represalias. Es difícil decir cómo será eso. Quiero decir, han surgido informes en las noticias de que los franceses y los británicos están discutiendo la posibilidad de entregar armas nucleares a Ucrania. Y Medvedev ha dejado muy claro que si eso llega a suceder, Rusia no dudará en absoluto en utilizar armas nucleares contra Gran Bretaña o Francia como represalia.
Pero puedes ver hacia dónde se dirige esto, ¿verdad? Mientras la guerra continúe y mientras Occidente siga apoyando a los ucranianos, los rusos se volverán cada vez más desesperados y en algún momento creo que van a arremeter. Realmente creo que eso se acerca. Como mencioné al inicio del programa, considero que los rusos deben poner fin a esta guerra para el año 2026. No creo que puedan permitir que esta situación se prolongue por otros 3 años más. Sabes, uno ve constantemente noticias en los periódicos que sugieren que esto podría extenderse por otros 3 años adicionales. Personalmente, creo que los rusos no permitirán, bajo ninguna circunstancia, que tal cosa ocurra. Así que Estados Unidos está negociando con Rusia. Es decir, el principal negociador ruso mira a Witkoff a los ojos y le dice: buen intento, Steve. Quiero decir, no hay duda, pero díganme si me equivoco, de que esto no podría haber sucedido sin la CIA. Proporcionamos inteligencia a Ucrania. No pueden llevar a cabo ninguna de estas operaciones sin nuestra ayuda. Quiero decir, no tenemos tropas en el terreno y, sabes, no estamos pilotando los aviones. Pero el hecho es que apoyamos a los ucranianos. No pueden hacerlo sin nosotros. Y los rusos no tienen ninguna duda al respecto. Creo que los rusos comprenden perfectamente que están, de hecho, en guerra, no solo con Ucrania, sino también con todo Occidente. Y a pesar de todos los esfuerzos del presidente Trump para, digamos, desvincular a Estados Unidos de la guerra de Ucrania, eso no ha ocurrido y por eso estas negociaciones, como he dicho en numerosas ocasiones, son básicamente teatro kabuki, no conducen a nada. Pero sin embargo, Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania de maneras importantes. Y entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer los rusos al respecto? Déjame ver. Quiero decir, sí, esto, y quizás esto se sale un poco de tu área porque concierne estrictamente a la comunidad de inteligencia. Si estamos en lo cierto de que la CIA orquestó todo esto, que encontró el objetivo, que les proporcionó las coordenadas o lo que sea que la CIA haga normalmente, ¿no tendría que haber sido aprobado por toda la cadena de mando o pueden los oficiales de la CIA hacer esto por su propia cuenta, solo asumiendo que tengan la autoridad para llevarlo a cabo, y lo mismo con el ataque a la casa del presidente Putin? Yo creo que estas operaciones tienen que ser aprobadas por los niveles superiores de la cadena de mando. Pero la pregunta clave es, ¿hasta qué punto en la cadena de mando? Y mi suposición sería, es decir, no tenemos ninguna prueba contundente que no llegó a Trump. No creo que Trump se moleste con asuntos de esta índole. Creo que probablemente fue Ratcliffe quien tomó la decisión de hacerlo. Creo que Ratcliffe probablemente tiene un amplio mandato de la Casa Blanca para causar todo tipo de problemas a los rusos, con el propósito de lograr que los rusos hagan concesiones en la mesa de negociaciones. Y creo que probablemente esto solo requirió la aprobación de Ratcliffe. Permítame un momento, por favor, profesor. Pause. Antes de que pasemos a hablar de Irán, pause. Aquí les presento un fragmento de la conversación que tuve ayer con Larry Johnson sobre las negociaciones rusas con los Estados Unidos. ¿Cómo podría ser esta una negociación seria cuando los negociadores son Steve Witkoff y Jared Kushner, ambos sionistas declarados, en primer lugar? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, lo tuvieron en Ginebra, así que aquí están Witkoff y Kushner. Primero están allí observando a los rusos y ucranianos y son parte de esa negociación. Luego, chicos, tiempo fuera, y corren a otra habitación. Hablan con los omaníes que actúan como intermediarios, no hablan directamente con los iraníes. Es decir, si esto fuera un proceso serio, estarían hablando directamente con los iraníes y de hecho enviarían un equipo negociador compuesto por personas con cierta experiencia. Pero, ¿sabes? Fueron y se sentaron de un lado a otro con los omaníes y luego volvían con los ucranianos y rusos. Y entonces, eso no es una negociación seria. Esto es un trabajo de aficionados. ¿Estás de acuerdo con Larry? Absolutamente. Yo no tengo nada más que añadir a lo que él dijo. Dio justo en el clavo. Sí, mientras nos adentramos en el tema de Irán, el titular del Washington Post de hoy, supongo que ya lo habrás visto, el máximo general ve un riesgo en un ataque a Irán. Kane, el nombre del general, expresa a Trump sus preocupaciones. Se citaron la escasez de municiones y aliados vacilantes. Ahora, algo como esto no apareció de la nada en el Washington Post por sí solo. Alguien ha filtrado esta información, ya sea alguien que se opone al general
un amigo cercano del general o quizás alguien de la propia CIA, la cual utiliza el Washington Post de forma notoria como es su principal portavoz. ¿Crees que el presidente del Estado Mayor Conjunto le está diciendo al presidente de los Estados Unidos no podemos llevar esto a cabo? Bueno, regresemos al 14 de enero. La mañana de ese 14 de enero, el presidente Trump parecía que iba a atacar a Irán ese día y sucedieron dos cosas importantes. Una de ellas es que el primer ministro Netanyahu lo llamó y le dijo, por favor, no ataques, porque no estamos preparados. Nosotros, como nación de Israel, no nos encontramos en absoluto preparados para poder hacer frente a la inminente represalia que sin duda alguna provendrá de parte de Irán. Pero lo que es aún más relevante, él mantuvo una conversación con sus consejeros militares en aquella jornada, los cuales le manifestaron que no pudieran proporcionar un conjunto de opciones o un plan militar que le permitiera lograr una victoria rápida y decisiva, ¿verdad? Así que lo que el General Kane y sus demás asesores militares le estaban informando el 14 de enero era que la opción militar no se veía para nada bien. Lo que está sucediendo ahora es que el General Kane le está contando la misma historia fundamental. Ahora tenemos mucha más potencia de fuego en la región y también una mayor capacidad defensiva en la zona, razón por la cual los israelíes están ahora dispuestos a llevarlo a cabo. Pero en lo que respecta al General Kane y a los militares, la situación no ha cambiado. Y si analizamos con detenimiento lo que podríamos intentar hacer y el tipo de fuerzas con las que contamos para alcanzar esos objetivos, ir a la guerra es una propuesta perdedora. Y esto es precisamente lo que Kane está afirmando. Es realmente bastante notable que a pesar del hecho de que Trump parece muy entusiasta con la idea de emplear la fuerza militar, no existe ninguna estrategia viable para poder alcanzar ninguno de los objetivos que él anhela. Aquí tienen la respuesta del presidente muy temprano esta mañana cuando vio la noticia en el Washington Post. La historia no atribuye esta vasta riqueza de conocimiento a nadie y es 100% incorrecta. El general Kane, al igual que todos nosotros, desearía no ver una guerra, pero si se toma la decisión de ir contra Irán a un nivel militar, él opina que será algo que se ganará con facilidad. Creo que lo que ha dicho el presidente es una tontería. Por supuesto que es una tontería y, ¿sabes? Se podría plantear un argumento. Yo no lo haría, pero se podría plantear el caso de que, ¿sabes? Con un poco de suerte podríamos conseguir una victoria limitada y por lo tanto deberíamos atacar. Podrías usar ese argumento. Yo no lo haría. ¿Qué sería una victoria limitada? Bueno, ustedes podrían llevar a cabo ataques de pequeña escala, eliminar algunos objetivos estratégicos importantes, convencer a los iraníes de que no ataquen, tal como han prometido hacerlo. Díganles que estos ataques limitados serán todo lo que tendrán que enfrentar, logren que no tomen represalias y entonces ustedes declaran la victoria. El presidente Trump da un discurso y dice que hizo X, Y y Z. No creo que eso vaya a funcionar, por cierto. Esta es la razón por la que estoy argumentando que no deberíamos hacer esto. No creo que funcionaría, pero estoy diciendo que habrá asesores muy astutos. ¿Quieres entender que Trump estará rodeado de asesores muy astutos que le presentarán ese tipo de argumentos? De que Irán es débil y si será fácil convencerlos de no tomar represalias. Y si nosotros atacamos de una forma limitada, punto. Ya conoces la historia. Yo no creo eso, ¿verdad? Pero solo estoy diciendo que eso podría pasar y que él se vaya después. Pero la idea de que esto vaya a ser algo fácil es ridícula. Kane le dijo el 14 de enero de este mismo año que no teníamos una opción militar en vigor. Y lo que está pasando con esta historia que se filtró al Washington Post es que Kane le está diciendo de nuevo, no tenemos una opción militar viable. E imagino que quien filtró esto quiere evitar la guerra. Y sabes por los informes de prensa, y es de sentido común, que sus asesores políticos, los asesores políticos de Trump, le están diciendo que no haga esto porque entienden que las posibilidades de que esto funcione militarmente son muy, muy pequeñas, si no nulas.
Y las consecuencias políticas de una operación militar fallida, especialmente una en la que nos metamos en una guerra eterna, serán desastrosas para él en otoño. Ya está en serios problemas en el frente político de cara a estas próximas elecciones de mitad de mandato. Lo último que necesita es una operación militar fallida en Irán. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo siguiente. Chris, pon el número 2. Sionismo cristiano. Quiero volver porque ahí es donde comenzamos con esto. No te voy a dejar pasar esta porque lo has dicho 3 veces que Dios le dio esta tierra a este pueblo y por eso es completamente justo que yo, con todo respeto, te pregunte, ¿de qué tierra estás hablando? Porque acabo de leer Génesis 15 como ya lo he hecho en muchas ocasiones y esa tierra creo que dice va desde el Nilo hasta el Éufrates, que es, una vez más, básicamente todo el Medio Oriente. Entonces, ¿Dios le dio esa tierra a su pueblo, los judíos? ¿O no lo hizo? Tú estás diciendo que sí lo hizo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Tiene Israel el derecho legítimo a esa tierra? Porque tú te estás basando en el Génesis para afirmarlo. Estás diciendo que esa es la escritura de propiedad original. ¿Estaría bien si se lo llevaran todo? Ahora, eso ha causado una gran conflagración en Oriente Medio, como puedes imaginar. Sí, quiero decir, es bastante chocante que haya dicho eso. Lo que no es sorprendente es que él lo crea. Quiero decir, es un sionista cristiano de pura cepa y no es de extrañar que crea que Israel debería poseer la mayor parte del territorio en Oriente Medio. Pero decir eso cuando representas a la administración Trump, cuando eres el embajador de Estados Unidos en Israel, es bastante notable. Mira, es una vergüenza que este hombre sea el embajador de Estados Unidos en Israel, así como es una vergüenza que Steve Witkoff y Jared Kushner sean nuestros 2 principales diplomáticos encargados de los asuntos de Oriente Medio. Deberíamos tener personas en esos puestos que no tengan ningún tipo de apego o lealtad a Israel. Los Estados Unidos de América deberían tener personas que pongan a América primero en esos puestos y no los tiene. Nosotros, como consecuencia directa de esto, nos hemos metido en graves problemas. El clip que pusiste con Larry lo explica muy bien. Quiero decir, la idea de que Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes son 2 sionistas muy ardientes, profundamente comprometidos con Israel, estén negociando en nuestro nombre con Irán, la verdad es que es completamente indignante. Esto, sinceramente, no debería ser el caso. Las personas que no tienen ningún apego a Israel en absoluto y que priorizan los intereses de Estados Unidos deberían ser quienes manejen esas negociaciones. Y lo mismo aplica con respecto a quién es nuestro embajador en Israel. Deberíamos tener un embajador que no sea un sionista cristiano, que no sea sionista, punto. Deberíamos tener a alguien que sea completamente neutral en este asunto. El padre de Jared Kushner, quien ejerce como embajador de los Estados Unidos en Francia, ha recibido una prohibición expresa de establecer cualquier tipo de comunicación con cualquier miembro del gobierno francés. Quiero decir, esto no te lo puedes inventar, no puedes inventártelo debido a su falta de disposición para explicar las cosas que había dicho y las diversas posturas estadounidenses a sus homólogos en el gobierno francés en la administración francesa. Bueno, lo de Huckabee se pone aún peor, profesor. Estás familiarizado, sé que lo estás, porque conoces todas estas cosas y porque lo hemos discutido con los horribles crímenes de Jonathan Pollard. Mira esto, Chris, pon el corte número 9. Jonathan Pollard hizo algo que estuvo terriblemente mal. Vendió secretos. No debió haberlo hecho. Fue sentenciado a 30 años de prisión y pasó 30, en realidad, yo creo que fue sentenciado a quizás más de 30 años, pero pasó 30 años en prisión. La mayoría de las personas condenadas por algo similar, por un único cargo, creo, habrían pasado de 2 a 4 años, pero él pasó 30. Así que para mí no fue tan importante tener esta reunión, básicamente de cortesía. Él quería agradecerme por haber sido amable con él cuando su esposa falleció. Esa es más o menos la historia. Usted abogó por su liberación cuando se postuló. Lo recuerdo, en 2011, mucho antes de que hubiera cumplido 30 años de condena. Él cumplió una cantidad de tiempo extraordinaria por el crimen por el que fue condenado, al cual se declaró culpable, y ahora parecería ser, creo, una cuestión de buena voluntad y un gesto de buena fe para que el presidente le conceda clemencia y lo libere.
Este individuo fue el mayor traidor en toda la historia moderna de los Estados Unidos, quien vendió nuestros planes de batalla, sí, nuestros planes de batalla contra la Unión Soviética, nuestro principal enemigo durante la Guerra Fría, al gobierno israelí, el cual, según el director de la CIA de Reagan, Bill Casey, luego se los entregó a la Unión Soviética. ¿Por qué abogar por la liberación de ese sujeto antes de que cumpla su condena completa? Porque tenía varios amigos que de alguna manera me hicieron ver que él ya había cumplido con creces su condena y que además ya no deseaba vivir en los Estados Unidos. Su deseo era establecerse en Israel. La entrevista que Mike Huckabee concedió a Tucker Carlson es una prueba más y contundente de por qué nunca debió haber sido nominado, ni mucho menos confirmado por el Senado. Usted lo mencionó hace un momento, sencillamente no está calificado para ocupar este puesto. Absolutamente. Quiero decir, el hecho de que se encontró con Por cierto, el personaje que tienes a tu lado, ese es Pollard. Sí, no, conozco su foto muy bien, pero el hecho de que se reuniera con Jonathan Pollard de forma amistosa, quiero decir, fue una reunión social. Eran solo ellos dos juntándose de manera amistosa. Es que es realmente indignante. No sé qué más puedo decir. Y esto te muestra la influencia que Israel y el lobby israelí tienen en los Estados Unidos. Quiero decir, es importante recordar que Sheldon Adelson desempeñó un papel fundamental para conseguir que Jonathan Pollard saliera de la cárcel. Y Sheldon Adelson, de hecho, proporcionó un avión para trasladar a Pollard a Israel, donde fue recibido y tratado como un verdadero héroe conquistador. Y ahora mismo tenemos aquí a Mike Huckabee, quien se está reuniendo con, y de hecho está abrazando a Jonathan Pollard, quien, como bien dijo Tucker Carlson, es probablemente el mayor y más grande traidor que ha existido en toda la historia estadounidense. Y uno se pregunta de verdad qué es lo que esto dice de los Estados Unidos y de su política exterior. Y creo que es, de nuevo, ya he usado la palabra demasiadas veces, pero lo voy a decir otra vez, es indignante. Puedes ver quién está allí saludándolo cuando ves al suelo. Sabes perfectamente quién es el de la máscara. Ese es el mismísimo Netanyahu. Claro, porque es un héroe conquistador en aquel lugar. Hizo cosas verdaderamente maravillosas para Israel. Así que, bueno, lo que sucede es que el país rinde homenaje a un hombre que robó secretos valiosos a los Estados Unidos. Secretos que, si hubieran caído en manos de la gente equivocada, podrían haber puesto en grave peligro las vidas de ciudadanos estadounidenses que trabajan para el gobierno, el mismo país que atacó uno de nuestros barcos y mató a 38 marineros e hirió a otros 100. Y este es nuestro mejor amigo. Bueno, tú ya sabes cuál es la respuesta a eso. Sí, la respuesta es el grupo de presión, la clase de los grandes donantes. Sí, eso es precisamente lo correcto. Quiero decir, la influencia que tienen es enorme. Y volviendo a toda la cuestión de si vamos a atacar a Irán o no, si nos fijamos en esta entrevista o esta historia en el Washington Post y vemos dónde estamos en cuanto a si podemos tener éxito y atacar en un ataque contra Irán, está bastante claro que no deberíamos hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan probable que lo hagamos? Y la razón de ello es que es muy probable que lo llevemos a cabo debido a la considerable influencia que ejerce el lobby sobre el presidente Trump. Está bajo una presión tremenda de los grupos de presión y del propio Israel para atacar a Irán y para resolver los problemas de Israel. No es de nuestro interés nacional atacar a Irán. Y de hecho, como ya hemos comentado en el programa, Irán no es una amenaza para Estados Unidos. De acuerdo, aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Tiene Donald Trump una vía de escape? ¿Puede salir de esto ileso? No podrá salir ileso de esta situación. Tiene ante sí dos opciones verdaderamente terribles. La primera es que si ataca, no logrará tener éxito militarmente. Y lo más probable es que se vea envuelto en una guerra muy larga con Irán. Y esa no es una buena opción, pero si no ataca, será crucificado por el lobby y por Israel por ser considerado débil y por no haber protegido los intereses de Israel. Presentarán toda esta situación no en términos de los intereses de Israel, sino en términos de los intereses de Estados Unidos. Dirán que defraudó al pueblo estadounidense, que habló con firmeza, pero al final no cumplió lo prometido y que estamos gravemente amenazados por el hecho de que no atacara a Irán. Ese será el argumento que presentarán y pagará un precio por ello. No hay ninguna duda al respecto. Pagará un precio político por eso. Así que pierde de cualquier manera.
Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa menos mala? Y yo diría que en este punto está bastante claro que la alternativa menos mala es enfrentar la presión de Israel y enfrentar la presión del lobby, y estaría peor si fuera a la guerra contra Irán, pero se ha acorralado a sí mismo, no tiene ninguna buena opción aquí. Se aparece esta noche en el discurso del Estado de la Unión y agita un trozo de papel diciendo, esto lleva la firma del presidente Pezeshkian y la mía. Hemos llegado a un acuerdo, no habrá enriquecimiento nuclear y por lo tanto no habrá ataque. Netanyahu intentará deshacer eso, ¿no es así? No solo Netanyahu, el lobby lo hará. Esto es lo que pasó con el JCPOA, ¿verdad? O sea, de lo que estamos hablando aquí en estas negociaciones que se están llevando a cabo ahora entre los iraníes por un lado y nosotros por el otro, es llegar a una versión quizás mejorada del JCPOA. Pero no vamos a conseguir nada más que eso. Y como todos sabemos, los israelíes, especialmente Benjamin Netanyahu, se oponían rotundamente al JCPOA porque dejaba a Irán con cierta capacidad de enriquecimiento nuclear y eso es completamente inaceptable para los israelíes. Así que el trozo de papel que agitará esta noche en este escenario hipotético que describías aún dejará a los iraníes con una capacidad de enriquecimiento nuclear. Esto enfurecerá a los israelíes, enfurecerá al lobby y le causará a Trump todo tipo de problemas. No será un acuerdo con el que nadie que apoye a Israel de verdad pueda estar contento. Profesor Mearsheimer, le agradecemos muchísimo. Gracias por su excelente análisis. Que tenga un buen viaje. Esperamos verle la próxima semana. Igualmente, señor juez. Que le vaya bien. Gracias.